Ernesto Guevara no nació ni en Cuba ni en Bolivia. Fue su ideología la que lo llevó a luchar allí. Para el Che y sus camaradas, todos los países del continente latinoamericano formaban parte de una misma tierra. Eran naciones hermanas, acechadas por los mismos males. Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928 en la ciudad argentina de Rosario. Era el mayor de 5 hermanos, de una familia de clase media alta. Sus padres, Ernesto y Celia, tenían raíces vascas e irlandesas, cosa que influyó en el carácter e intereses de su hijo mayor. Creció y fue educado en un ambiente progresista y liberal, que desafiaba muchas convenciones sociales de la época y que les enseñó que otro mundo era posible. El joven Ernesto era un lector voraz, un estudiante brillante y un gran deportista, pero su salud no era tan fuerte. Ernesto tenía problemas respiratorios serios, tanto que la familia Guevara tuvo que mudarse cerca de Córdoba, a una zona de clima más seco, que atenuaría sus ataques de asma. Quizá, movido por sus problemas de salud, el futuro Che decidió estudiar medicina en Buenos Aires. Durante su época de estudiante, Ernesto se embarcó en varios viajes a lo largo y ancho de América Latina, que dejó documentados en sus blogs de notas, publicados póstumamente bajo el título Diarios de Motocicleta. Primero, viajó él solo al norte de Argentina. Su humilde medio de transporte era una bicicleta con un motor instalado. Más adelante, recorrió toda Sudamérica, subiendo hasta Miami con su amigo Alberto, primero a lomos de la motocicleta Poderosa 2 y luego a la Aventura. En estos recorridos conoció y sufrió las situaciones de extrema miseria y explotación de las masas indígenas y trabajadoras. En la selva amazónica, trabajó como voluntario en una colonia de leprosos. En el norte de Chile, observó las durísimas condiciones de trabajo de los mineros cerca de Machu Picchu. Quedó impactado por la miseria de los campesinos que trabajaban para los terratenientes. Estas experiencias alimentaron su odio hacia el capitalismo y lo convencieron de que la solución a la injusticia social era la revolución violenta. Así lo dejó escrito en sus notas. Estaré en el lado de la gente, tomaré las barricadas y las trincheras, gritando como un poseído. Me mancharé las manos de sangre y con una furia enloquecida cortaré el cuello de todo aquel enemigo derrotado que me encuentre. Incluso antes de emprender sus viajes por América Latina, Ernesto miraba con suspicacia a Estados Unidos. El gobierno norteamericano nunca había dudado en manipular la situación política de los países latinoamericanos que emprendían reformas que consideraban nocivas para sus intereses. Ernesto Guevara se licenció en medicina en 1953 y puso rumbo a Guatemala. Allí, la izquierda armada había conseguido derrocar al dictador Jorge Ubico y el nuevo gobierno de Jacobo Arbenz intentaba traer la revolución social. Cuando el régimen de Arbenz se vio amenazado por un intento de golpe de Estado, Ernesto participó en su defensa, pero fue en vano. El sueño de una Guatemala revolucionaria y de izquierda se desvanecía. Al descubrir que la CIA estaba detrás de este golpe de Estado, Ernesto se convenció aún más de que Estados Unidos siempre sería el enemigo de la revolución, y su ideología empezó a dirigirse más firmemente hacia el marxismo. Ernesto viajó a México, donde se casó con Hilda Gaeda y conoció a los hermanos Castro. En esta época, Ernesto ya era conocido como el Che. Sus compañeros de lucha le habían puesto este apodo en Guatemala por su acento y sus manierismos argentinos. En 1955, junto a Fidel Castro, se une al movimiento 26 de julio, que planeaba derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista. Guevara se convirtió en uno de los líderes clave del grupo y participó en el entrenamiento de la fuerza guerrillera. Aunque inicialmente su papel era el de médico de la milicia, aprendió a utilizar armas y demostró su valentía y su capacidad de liderazgo. Poco a poco entró en el círculo de confianza de Fidel y se convirtió en comandante de su ejército. En palabras de Jorge Castañeda, en su libro La vida en rojo, una biografía del Che Guevara,
La dinámica entre él y Fidel era intensa. Fidel era impulsivo, emocional, optimista y luchaba solo por Cuba. Ernesto era reflexivo, frío, escéptico y de pensamiento internacionalista. Según Castañeda, sin Ernesto Guevara, Fidel Castro quizá nunca hubiese sido comunista, y sin Fidel Castro, Ernesto Guevara quizá nunca hubiese sido más que un teórico marxista, un intelectual idealista. Unos años después, la revista Time definiría al Che como el cerebro de Castro, y lo cierto es que su liderazgo e inteligencia fueron decisivos para alcanzar la victoria en Cuba.